物憂に眺める画面に映った二人笑ってた。知りたくないほど知りすぎてくこと、ただすぎる日々に飲み込まれた。それでもただもう一度だけ会いたくて、あなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りで恋は過ぎる。見えていたはずの未来も指の隙間はすり抜けた。求めない日々のかけらとあなたの手配を今でも探してしまうよ。まだあの日の二人手を伸ばしてる。Hola gente de YouTube, antes de comenzar quiero decirles que la meta de likes es de 50 likes, y si el vídeo recibe 50 likes o más, es probable que suba el siguiente capítulo o al día siguiente. Una vez dicho eso, los saludos son para Van el Loco. Y sí, puedes tener un saludo. Ajuao Jinuo 1715. 0PK3NV. Rodrigo Perna 6594. XX Laureano Omega XX 2361. Y una mención rencorosa para José Luis Rodríguez García 9740, a quien por cierto, le debo decir que si quiere un saludo debe pedirlo en el comentario fijado, lo digo seguido viejo. Y un gran saludo para Alexis FD9 Televisión, por ser el primero en pedir saludo, ¡qué rapidez! Y claro, un super saludo a Antoni J. Bravo M, El Gamer Gómez, Error 404 y Emanuel Manzano, Feilon Locuendo y Anuken. Miembros del canal muy apreciados. Si quieren un saludo en el siguiente vídeo pueden dejarlo en el comentario fijado, y si quieren ser saludados en todos los vídeos y ver capítulos adelantados, pueden hacerse miembros del canal. Capítulo 28. Reflejos oscuros parte 4, Dos Reyes. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la luz de la pequeña lámpara del escritorio y las luces de la calle afuera de la ventana de Yuji. Hizo que las sombras se oscurecieran aún más, oscilando contra sus paredes mientras estaba sentado encorvado sobre su escritorio, con los dedos trabajando rápidamente mientras giraba y giraba las piezas doradas, tratando de encontrar la manera correcta de unirlas. Ahora vio que el rompecabezas estaba tomando forma de pirámide, pero incluso entonces le resultaba difícil alinear todo correctamente. Era casi como si el rompecabezas estuviera haciendo todo lo posible para permanecer roto. Para seguir siendo el caos que había sido cuando lo recibió por primera vez. Le dolía la espalda por estar en la misma posición durante tanto tiempo, pero aún así Yuji trabajó. Dejó una pieza y agarró suficiente y después de unos momentos pudo descubrir cómo rotarla para que encajara en los dientes de otra. Y esos dos, a su vez, formaron una esquina que encerraba el cuerpo principal. Todo se estaba juntando tan rápido. Mucho más rápido que antes. Había pasado meses trabajando en este rompecabezas y ni siquiera había logrado conectar dos piezas, pero esta noche todo estaba comenzando a encajar. El rompecabezas se estaba armando y sintió la necesidad, el impulso, de ver por fin cómo la antigua reliquia se recomponía una vez más. La puerta de su habitación se abrió con un chirrido y Yuji apenas apartó la mirada del rompecabezas para ver que solo era su abuelo entrando. Lo más probable es que fuera a ver cómo estaba, por los calambres que de repente estallaron en su estómago. Yuji se dio cuenta de que se había perdido la cena. Yuji, ¿podrías salir de allí? Tienes que, su abuelo se detuvo, mirando los pedazos de oro en el escritorio de Yuji, que el niño no había podido esconder antes de que el anciano los viera. Pequeño bastardo ladrón. Déjame en paz, ya casi termino. Exclamó Yuji, alejándose de la figura enfurecida de su abuelo y concentrándose una vez más en el rompecabezas. Casi me robaste. Ayó. Corrió hacia adelante y agarró la muñeca de Yuji, apretándola con fuerza y sacudiendo al chico. La puta de tu madre te abandonó en mi puerta. ¿Lo olvidas? Yo te mantengo, te doy comida y refugio, y tú me robas. La saliva salió volando de sus labios y las palabras abandonaron su lengua como el restallido de un látigo. Estarías muerto sin mí. Y tomás lo que es mío. ¿Por qué te importa? Yuji gruñó mientras liberaba su brazo del agarre del anciano.
Miró a su abuelo mientras rodeaba las piezas del rompecabezas con sus brazos, listo en caso de que el anciano de repente decidiera lanzarse hacia la reliquia e intentar reclamarla. Esto estaba en tu habitación, acumulando polvo. Lo estaba resolviendo. Y fallando. Yuji respondió. Has tenido este rompecabezas durante más de una década y ni siquiera pudiste juntar dos piezas. Ni siquiera te diste cuenta de que había desaparecido. Lo he tenido durante meses y ni siquiera te diste cuenta. Solo estoy enojado porque estoy a punto de hacer lo que tú nunca pudiste. Voy a resolverlo. ¿Tú qué? Eso hizo que el anciano se detuviera, para finalmente ver lo que Yuji había estado haciendo. ¿Tú, lo resolviste? Tengo. Dijo Yuji, emocionado. Nadie más en el mundo podría haberlo hecho, ni siquiera tú podrías hacerlo, pero yo lo hice. Yuji colocó otra pieza en su lugar y respiró hondo, extendiendo la última pieza de oro que se necesitaba para terminar el rompecabezas del milenio. Lo hice. Y todo el mundo lo sabrá. Voy a revelarle al mundo que logré resolver el rompecabezas del milenio y entonces todos tendrán que fijarse en mí. Su sonrisa desapareció al pensar en las risas de sus compañeros de escuela, en cómo los profesores lo desestimaban constantemente, en cómo había pasado toda su vida como una mera nota a pie de página en lugar de como alguien a quien el mundo veía y respetaba. No más ignorándome, todos sabrán que soy el mejor. Le dedicó una sonrisa engreída a su abuelo. Incluso mejor que tú. No pudiste resolverlo, pero yo sí. Lo resolví. Y con esto voy a llegar a lugares. Voy a conseguir dinero, poder y... El dolor explotó en su cabeza. Su rostro chocó contra el escritorio, su nariz se rompió cuando golpeó la esquina y cayó al suelo en un charco de extremidades arrugadas. Una patada en el estómago lo hizo acurrucarse sobre sí mismo, pero eso solo dejó su espalda expuesta y gritó cuando otro golpe envió una agonía a través de su columna. Intentó alejarse pero sus ojos daban vueltas y la habitación o tal vez nada giraba en absoluto. Ya no podía decirlo. Intentó alejarse arrastrándose solo para sentir un dolor agudo en el tobillo y el chasquido del hueso al romperse. Aulló y sollozó, girándose hacia adelante y hacia atrás hasta que una mano carnosa lo agarró del cabello y le obligó a levantar la cabeza. «Abuelo», susurró, tosiendo un fajo de sangre. El anciano lo consideró por un momento antes de golpear la cara de Yuji contra el piso de madera, rompiéndole la cuenca del ojo derecho por completo. «Ese era mi rompecabezas, muchacho», siseó su abuelo. «Lo encontré en esa tumba. Yo me arriesgué a las trampas. Luché para salir de Egipto. Hice todo eso, y si piensas por un segundo que te estoy dejando llevar toda la gloria, estás equivocado». Golpeó la cabeza de Yuji nuevamente antes de caminar hacia el escritorio y tomar el rompecabezas, sosteniéndolo y mirándolo con una mirada intensa que haría que cualquier criatura viviente que lo viera temblara de miedo y odio. «Siempre fuiste un tonto, Yuji. Desperdiciando tu vida soñando con ser alguien más grande y mejor y nunca haciendo nada al respecto. Mocoso vago, solo esperabas que el mundo te diera todo lo que querías. Nunca trabajaste para ello. Quiero salir con esta chica, abuelo. Ojalá tuviéramos más dinero, abuelo. ¿Por qué no me parezco a los otros chicos en la ducha, abuelo? Patético. Cuando tenía tu edad estaba explorando el mundo y haciendo fortuna, codeándome con los ricos y poderosos, robando a las civilizaciones perdidas y haciendo dulce el amor con la más bella de las mujeres. Pero ni siquiera consideraste eso, lo hiciste. Solo esperabas que la vida te diera algo a cambio de absolutamente nada. Que lloviera dinero del cielo, que todos te respetaran y que los coños cayeran sobre tu pene arrugado. Lentamente colocó la última pieza del rompecabezas en su lugar. La vida no te da cosas y tienes que tomar. Afuera de Kamegame Shop, las ventanas se iluminaron con una luz dorada, destellando brevemente antes de que regresaran las sombras. Y luego todo quedó en silencio, hasta que una voz se rió entre dientes en la oscuridad de la noche y un niño gritó mientras se convertía en el primero de muchos sacrificios. Actualidad. Déjalos ir. Declaró Tristán, luchando contra los hombres que el profesor había ordenado arrastrar a los adolescentes a su laboratorio. Solo llévame y no son nada. El profesor se rió entre dientes ante eso, el sonido distorsionado por su máscara. Tienes la ilusión de que puedes negociar conmigo. No tienes nada que ofrecerle a Tristán. Dejó escapar un resoplido divertido. Solo llévate, ya te tengo. Normalmente no acepto pagos por algo que ya poseo. Señaló un conjunto de mesas y Tea, Tristán y Yuri se encontraron siendo arrastrados hacia ellas, obligados a recostarse contra el frío e inflexible acero.
Se colocaron bandas de acero alrededor de sus tobillos y muñecas, fijándolos en su lugar mientras el profesor comenzaba a moverse por la habitación, revisando sus experimentos para ver si había ocurrido algo nuevo o interesante mientras había estado fuera. Sin embargo, admitiré que es bastante admirable que no estén tratando de venderse unos a otros. Eso sucede más a menudo de lo que piensas. Los lamentos que he escuchado cuando la familia se enfrenta entre sí en un intento desesperado por salvar su propia piel. Nunca funciona, por supuesto, si te traen a mí, serás de poca utilidad en el gran plan. Aún así, siempre es divertido cuando un padre vende a su hijo para tratar de salvarse a sí mismo. Nunca te saldrás con la tuya. Estalló el té. El profesor le lanzó una mirada y, aunque gran parte de su rostro estaba oculto, se dio cuenta de que su arrebato no le había impresionado. Ese viejo y cansado cliché. ¿Por qué no me dices simplemente que he caído en tu propia trampa o que no tengo idea de lo que estoy haciendo? Se acercó y le dio unas palmaditas en la cuenta a Thea, que tenía el ceño fruncido. Sueña algo un poco más original, cariño. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Yuri mientras el profesor ordenaba silenciosamente a sus hombres que desaparecieran y lo dejaran en paz. ¿Qué estás haciendo? ¿Ahora esos? El profesor señaló con el dedo al detective. Esas son buenas preguntas. Las preguntas correctas. Comenzó a moverse alrededor de ellos, examinando máquinas que no parecían máquinas. O al menos máquinas de la era moderna. Hubo partes que lo fueron, por supuesto. Pantallas de ordenador e interruptores modernos y similares. Pero también había elementos del siglo anterior, con tubos de cobre y alambres serpenteantes expuestos recubiertos de goma. Tubos llenos de líquidos que suben y bajan de varios colores de neón y bolas llenas de corrientes eléctricas vibrantes. Y cosas mucho más antiguas y cosas antiguas. Una sección de piedra, toscamente cortada de la pared de alguna estructura construida hace miles de años, forzada a entrar en el desorden de dispositivos mecánicos como parte de la pieza de un artista abstracto de mente sobre la locura del ascenso de los hombres. El profesor se movió por todos estos lugares, mirándolos cuidadosamente, chasqueando la lengua en ocasiones cuando se detenía en una pieza antes de hacer un ajuste y luego seguir adelante. Abordemos el segundo primero, ¿de acuerdo?, dijo, sin volverse nunca para mirar a las tres personas inmovilizadas. Duel Monsters es un juego complejo con un origen muy complejo. Mucho más antiguo de lo que podrías suponer. Pegasus no creó el juego, simplemente lo redescubrió. No, eso no está del todo bien. Eso hace que parezca un juego. Para empezar, nunca fue tal cosa. Pegaso descubrió un ritual, antiguo, oscuro y poderoso, y como suele suceder, lo que una vez fue negro y prohibido se vuelve dócil y común. Se somete, se altera y se retuerce, hasta que finalmente se hace lo suficientemente aceptable para la sociedad. Lo ves todo el tiempo, ¿sabes? El oscuro cuento de hadas de violencia y destrucción convertido en una pequeña y dulce historia que una madre le susurra a su hijo antes de acostarse. Caperucita Roja asaltando la guarida de los lobos y los masacra brutalmente a todos para poder hacerse una capa solo para quedar atrapada para siempre en la oscuridad de la cueva. Se diluye con agua, se quitan los pedazos y se entiende la historia familiar. El pauso. Bueno, familiar para mí. Así que lo que... dijo Yuri, girando la cabeza para poder mirar en su dirección. ¿Pegaso encontró algún hechizo de magia oscura y lo usó para ganar dinero? Ahora te estás dando cuenta, dijo el profesor, complacido. El ritual en el que se basó era una forma de permitir que el faraón de Egipto mantuviera el control sobre sus tierras. Y tal como es ahora, uno se aferra al poder a través de una sola cosa, más poder. Qué conveniente, dijo Yuri secamente. Una carrera armamentista. Pero en lugar de armas nucleares y similares, recurrieron a formas más salvajes o más místicas. Extendió los brazos. Los juegos de las sombras. Un lindo nombre para un arte violento y mortal. Los egipcios aprendieron que la vida se dividía en dos. Está el Ba, el alma. Es lo que nos mantiene vivos, por supuesto, nos hace quienes somos. Pero hay otro, el Ka. Una manifestación de quienes somos realmente, lo que realmente somos. Monstruos, demonios, ángeles, bestias, criaturas. Todas estas cosas son la suma total de toda nuestra existencia. No solo lo que tenemos hecho, sino lo que hemos sentido, lo que hemos anhelado, lo que hemos soñado, lo que hemos deseado, amado, odiado.
El profesor se agarró a la mesa de Tea, con el cuerpo tenso y casi temblando mientras hablaba, haciendo que los tres tragaran y guardaran silencio, temerosos de lo que pudiera hacer. Había algo en él. Una cruda intensidad que provenía solo de un fanático. Y entonces un gran faraón aprendió cómo sacar a la luz al Ba. El monstruo interior. Para sacarlos de un alma, hasta que vivieron y el cuerpo, no lo hizo. Y así, Tristán de repente se lanzó hacia adelante y fue un milagro que no se rompiera la columna en su intento de levantarse de la mesa. ¡Ey! El profesor lo regañó. Oye. Cálmate. No vamos a permitir que nos conviertas en perros de ataque. Tristán rugió. No convirtieron a las personas en monstruos, no seas tonto, lo regañó el profesor. Les arrancaron una parte de su alma que estaba representada en forma física como un monstruo, hay una diferencia. Se acercó y acarició la mejilla de Tristán. Y eso no me interesa. Entonces, ¿por qué? Estaba explicando, dijo lentamente, su voz adquiriendo un tono de fingida dulzura que ayudó a recordar a los tres que este hombre, a pesar de lo que vestía y el título que se dio a sí mismo, era Edwin. Otra versión, de un mundo donde las cosas habían sido diferentes pero aún así Edwin. La chulería. La confianza. La forma en que se comportaba y hablaba con un conocimiento que nunca debería haber tenido. Y eso lo empeoró aún más. El faraón lo hizo porque necesitaba poder y pensó que las criaturas eran la forma de hacerlo. Un ejército de monstruos formado por los peores criminales de su reino. Una buena idea, pero defectuosa. Los monstruos comenzaron a debilitarse con el tiempo. Necesitamos guerreros fuertes, campeones, por así decirlo, para ejercerlos. Porque hay una unidad. Ba y Ka. El Ka impulsa al Ba, el Ba protege al Ka. ¿Pero por qué? Los miró a los tres pero cuando se negaron a responderle dejó escapar un suspiro de molestia. El Ka, el alma, es energía. El mayor combustible que jamás haya existido. El faraón lo había sabido desde el principio, pero se concentró tanto en su ejército de monstruos. El profesor se encogió de hombros. El rey es más sabio. El profesor señaló las máquinas. El Ka debe ser recolectado para que pueda usarse apropiadamente. Pero es petróleo crudo para la gasolina que necesitamos, debe ser refinado. Y la mejor manera de purificarlo y fortalecerlo es a través de duelos. Pegaso fue amable en ese sentido. Aunque dudo que piense que considerando que el rey usó su propio juego para reclamar su alma. El profesor se rió entre dientes ante eso. Ahora, el rey podría batirse en duelo solo, y lo hace, porque hay algo que decir sobre el toque personal, pero para llegar a la escala que necesitamos se necesitan campeones. Pero ahí radica el problema, ya no juega suficiente gente. Al menos al nivel que el rey necesita. Es un desperdicio encontrar personas, entrenarlas, enviarlas, solo para que pierdan contra un tipo heroico con delirios de justicia. ¿Y si se les da uno de los artículos modernos? ¿Eso es lo que era esa cosa en la cabeza de Serenity? Preguntó Yuri. Siempre el policía. Siempre haciendo preguntas. Lo fue. Unos pocos de confianza reciben réplicas de los objetos del milenio. El rey mantiene cerca los verdaderos. Pero nuevamente, cuando pierden eso es un desperdicio. Por eso, ¿dónde entro yo? Acarició una de las máquinas. Este dispositivo les enseñará a ustedes tres en unos minutos todo lo que hay que saber sobre Duel Monsters. Maestría competitiva colocada directamente en sus mentes. Increíble, ¿no? ¿Y qué? ¿Se supone que debemos ayudarlo porque estamos agradecidos por eso? Exigió T. Ninguna posibilidad. Lo sé, dijo el profesor. Por eso el siguiente paso es convertiros en sus leales secuaces. Lavado de cerebro, dijo Yuri con disgusto y un toque de miedo. Más bien, empujo las cosas hacia su punto de vista. El cerebro es algo asombroso. Uno puede justificar cualquier cosa. ¿Cómo eres ahora? Yuri le disparó. Hacerle esto a gente inocente. Nadie es inocente, dijo el profesor. Tienes que meterte eso en la cabeza. Tu mundo puede ser más claro que este, pero todavía hay oscuridad en todos. Hizo una pausa y los miró. Estás pensando ahora mismo que tu precioso Edwin nunca haría esto, ¿no? El profesor se rió entre dientes. Tal vez y pero déjame preguntarte esto. Si Edwin tuviera la oportunidad ¿y qué me haría? Matarte, dijo Yuri sin pensar. Él te mataría para protegernos. Eso y pareció sorprender al profesor.
Hubo un destello de luz dorada, y Tea, Tristán y Yuri comenzaron a gritar. MC. Es increíble, dije mientras Solomon me llevaba a un edificio en particular, uno puede cambiar tantas cosas. Ganar poder, riqueza, fama, todo eso, conseguir todos los sueños que siempre quisieron. Y aún así terminan volviendo a donde empezaron. Dejé escapar un resoplido divertido. Porque, por supuesto, ¿dónde más colocaría su trono el rey del dominó que Kame Game? La pequeña tienda de tarjetas era exactamente la misma, pero también había cambiado mucho. Si uno tomaba sus manos y las colocaba a cada lado del edificio, cubriendo todo menos él, entonces se veía casi exactamente como Kame Game Shop del anime. Hubo cambios menores, las ventanas eran un poco más oscuras, la pintura un poco más fresca, faltaba el cartel de bienvenida en la puerta, pero era Kame Game, tal como lo había visto en el programa y las pocas veces que Yuji me había preguntado que viniera a ayudarlo con algo, principalmente para ayudarlo a determinar qué hacer con las cartas que quería eliminar de su mazo. Había tomado en serio mi idea de vender las piezas de Exodia que había recibido de él y estaba haciendo lo mismo ocurre con las tarjetas que ya no necesita. Una pequeña y alegre tienda propiedad de un pequeño empresario. Fue solo cuando uno apartó las manos que vio que Kame Game era como la bombilla bioluminosa al final de la antena de un rape y el verdadero monstruo yacía detrás de él. Me recordó un poco a Up. Y la casa del anciano, sándwiches entre dos enormes edificios. Excepto que no del todo, porque no era tanto un sándwich sino más bien que Kame Game era un forúnculo que estaba creciendo en el enorme edificio de varios pisos que se había hinchado detrás de él. El trabajo todavía se estaba haciendo, con las partes superiores del edificio todavía poco más que vigas de acero que formaban el esqueleto, pero la nueva adición ya estaba surgiendo de Kame Game, acero frío y vidrio. Dijo Solomon, mirándome. Éramos solo nosotros dos, sin guardias y al menos ninguno que yo pudiera ver. No me hacía ilusiones de que este hombre no tenía gente lista para saltar y atacarme si hacía un movimiento en falso. O quizá no. Quizás tenga tanta confianza en su poder que no necesite guardias. Marik es así, Darsh también cuando lo piensas. Tienen secuaces que cumplen sus órdenes, pero nadie que los proteja. Porque siempre creen que son lo suficientemente fuertes como para afrontar cualquier amenaza por sí solos. En voz alta dije, te has convertido en un jefe criminal, te has erigido en el rey del dominó, pero no podías dejar la tienda, ¿verdad? Por supuesto que no, afirmó Solomon, como si hubiera dicho la cosa más tonta que un ser humano podría decir. Es un desperdicio hacerlo. Invertí mucho dinero en ello. Gasté varias fortunas en construirlo, consiguiendo una base de clientes que sabía que no me inmutaría ante cualquier artículo robado que me trajeran. Podrías haberlo vendido, señalé, decidiendo darle un toque al oso. Descubriste la verdad sobre alguien cuando estaba frustrado. Bajaron la guardia y sus verdaderos seres brillaron. Solomon se burló de eso. ¿A quién? ¿Un rival? Yo controlo Duel Monsters, soy Duel Monsters. Nunca le daría esta tienda a nadie. Nunca. Y esa fue la frase reveladora. Nunca abandonaría esta tienda. Porque tenía la sensación de que ese era el quid de la cuestión. El anciano codicioso no podía soportar la idea de que alguien más tuviera algo suyo, incluso si lo hubiera vendido y hubiera ganado dinero más que suficiente con ello. Podría ofrecerle el mundo, hacerlo eternamente inmortal y joven, con cada deseo hecho realidad, y él todavía se preocuparía por lo que se había visto obligado a renunciar para conseguirlo todo, sin importar cuán pequeño fuera. Tolkien había descrito a Smaug como un anciano que había olvidado que poseía algo solo para enfurecerse cuando desapareció. Eso era bastante apropiado para esta versión de Solomon Muto. Entonces, ¿alguna razón por la que decidiste arrastrarme a esta gira en lugar de entregarme al profesor y sus tiernas misericordias? Pregunté mientras Solomon abría la tienda de juegos, sin cerradura porque ¿quién sería tan tonto como para intentar robarle? Y me llevó adentro. Se veía casi igual que en mi mundo, unas cuantas rejas más en las ventanas, tal vez, y las vitrinas estaban reforzadas y estaba seguro de que había un arma debajo de la caja registradora, pero igual. Solomon pasó rápidamente por delante de todo y se dirigió hacia la parte trasera que conducía a la nueva y enorme incorporación, indicándome que lo siguiera. Quería tratar contigo yo mismo, dijo simplemente el anciano. Ha pasado un tiempo desde que tomé el asunto en mis propias manos, ¿sabes? Te dicen que será divertido ser el jefe, pero se vuelve aburrido cuando todos los demás hacen las cosas por ti. Por favor, te encanta mandar a la gente.
Sí, admitió Solomon. Pero eso no significa que no haya momentos en los que quieras encargarte de las cosas tú mismo. ¿Y tú? Te ganaste mi interés cuando mataste a Serenity Wheeler. Desde cierto punto de vista, respondí, manteniendo mi tono frívolo para que no tuviera idea de cuánto me molestaba todavía el destino de Serenity. ¿Estás muerto si tu cuerpo sigue viviendo incluso sin el alma? Algo en lo que he pensado, dijo Solomon con una risa oscura. Supongo que es similar a la pregunta de si un rey es culpable de lo que hace su pueblo. La gran sala a la que entramos no estaba terminada, todavía tenía mucho que ver antes de poder considerarla completa. Pero si había intentado darle una sensación de gracia regia, eso estaba claro. Sería una sala del trono. Donde el rey del dominó tendría su corte. Menos Egipto y más la fortaleza roja de Juego de Tronos. Pude ver dónde habían comenzado a aplicar piedra falsa en las paredes, a juego con los pisos de piedra real. Pilares con marcas de lápiz que guiarían a los artistas que grabarían en ellos la historia de Salomón. Ventanas sencillas que imaginé serían reemplazadas por ventanas de vidrio coloreado. Me imaginé las alfombras que se colocarían y los carteles colgados del techo. Y al fondo de la sala, sobre un estrado, estaba el enorme trono de piedra hacia el que Salomón se dirigió. Porque, por supuesto, el trono había sido lo primero que se había ocupado de completar. Pero el hecho es que me robaste una campeona. Ella era mía. Me pertenecía. Gruñó esas palabras, posesivo y aferrado. Y tienes uno de los artículos del milenio. Se sentó en su asiento, que recién entonces me di cuenta de que había sido construido a partir de la tableta del milenio, que se suponía que contenía las cartas de los dioses y los objetos del milenio. Varios ya estaban colocados dentro de él. El ojo, la balanza, el collar, la llave. Faltaba la vara, al igual que el anillo y el rompecabezas. Y nada de cartas divinas, lo cual fue bueno ya que realmente no quería tener que lidiar con esos cachorros en ese momento. Uno que ya tengo, dijo, señalando la versión de la llave del milenio de su mundo. Entonces dime cómo terminaste con uno propio. ¿Creerías que soy de otro mundo? Pregunté perezosamente, aunque no era así como me sentía. No, estaba devanándome la cabeza tratando de pensar en una salida a este lío. Sí, afirmó el rey. He vivido una vida llena de acontecimientos, otras dimensiones no me sorprenden. No creas que eres tú quien me trajo aquí. No, dijo con una mirada ceñuda. ¿Por qué querría que estuvieras aquí? Te estás interponiendo en mi trabajo. Entonces déjanos ir a mis amigos y a mí y seguiremos nuestro feliz camino. Me encogí de hombros. No soy del tipo héroe, no cuando no es mi mundo. ¿Esperas que crea eso? Cree lo que quieras. Mi problema no es con este mundo donde arriba es abajo. Solo maté a Serenity porque ella intentó entrar en mi mente. Si ella me hubiera dejado en paz, felizmente habría seguido mi camino. Solomon se inclinó hacia adelante en su trono, con una sonrisa formándose en sus labios. Cuando obtuve por primera vez el rompecabezas del milenio, me sorprendió descubrir que era mucho más que una reliquia de una época olvidada. ¿Contenía algo poderoso? No. No, soy yo siendo grosero. Alguien muy poderoso. El alma de un niño. Uno que podría haber cambiado el mundo tal como lo conocíamos. Sus dedos se dirigieron hacia el rompecabezas, rozando ligeramente su superficie. Aunque cómo es otra cuestión. El padre del niño creó los objetos del milenio y, naturalmente, el niño asumió que se los pasarían a él tras la muerte de su padre. Pero entonces la gente comenzó a susurrarle al oído, ¿por qué esperar? El hombre era viejo, pero no tan viejo. Que podría no gobernar durante décadas. ¿Por qué el niño debería desperdiciar los mejores años de su vida, de su mejor momento, sirviendo a su padre cuando su reino apenas le rogaba que tomara el control? Cada año que vivía su padre era un año menos que el niño tener en el trono, después de todo. Era joven, fuerte, podía dejar su huella en el mundo mucho mejor con medio siglo en el trono. El faraón era débil. El príncipe era fuerte. Y entonces atacó, asesinando a su padre en un golpe sangriento que vio la corte cortada y el Nilo enrojecido, pero el niño se sentó en el trono. Pero solo porque uno sea lo suficientemente fuerte como para blandir una espada no significa que son lo suficientemente fuertes para gobernar. Ni siquiera había blandido una espada. Simplemente dio la orden y sus asesores tuvieron que decirle que había llegado el momento de que finalmente obtuviera la voluntad para hacerlo. Una vez que estuvo en el trono, no sabía qué hacer con eso. No sabía cómo gobernar. Su padre le había ocultado tantas cosas que ahora nunca aprendería.
Así que trató de actuar como lo había hecho su padre, pero era una pálida imitación. Copia que nadie quería ni deseaba. Y los asesores que habían acudido a él cuando acababa de ser el heredero y le dijeron que era su momento de gobernar, ahora le dijeron que debería simplemente disfrutar y dejarlos liderar el reino. No podía permitir eso, así que en lo que podría haber sido su única demostración de columna vertebral, los destripó y los dejó pudrirse para que los cocodrilos se alimentaran de ellos. Así que ahora el niño estaba completamente solo. Por supuesto, trajo nuevos consejeros, pero eran débiles como él, simplemente lamedores de dedos que besaban su túnica y le decían lo maravilloso y sabio que era. Y iba de un error a otro. Luego seleccionó a un sacerdote que estaba hechizado por una bruja de pelo blanco que pronto tuvo un culto que la adoraba y al gran dragón que acechaba sus sueños como si fuera el próximo Horus. Traicionó a su maestro en las artes místicas todo para poder follar. Alumna del hombre, haciéndola su concubina solo para que ella resultara estéril y una puta que se acostaba con cualquier hombre o bestia que tuviera polla, escupía a los embajadores que pedían nuevos tratos y sentenciaba a muerte a cualquiera que dijera que era algo. Pero perfecto. Supongo que esta historia no termina con él viviendo una vida larga y feliz, dije secamente. Solomon me fulminó con la mirada por interrumpirlo antes de adoptar su tono divertido una vez más. No, no es así. Un grupo de rebeldes comenzó a levantarse, para molestar y atormentar al niño rey. Reunir al pueblo, acosar a sus guardias y guerreros elegidos, fue muy estresante. El faraón gimió y se quejó a diario. ¿Por qué, Don? ¿No me aman? Preguntaría más de una vez. Soy el faraón. Buscó respuestas, eliminó y mató a más de sus asesores, hasta que finalmente encontró un general que podía ayudarlo. Fuerte, poderoso, joven también, como él. Realmente una pareja perfecta. Y de repente los ataques cesaron. Los rebeldes fueron expulsados. El faraón se alegró. Salomón hizo una pausa. Bueno, hasta que su general, Bakura, le clavó una espada en el vientre y reveló que él era el líder rebelde todo el tiempo. Que todo había sido diseñado para desesperar tanto al niño que recurriría a él. Sin embargo, el general no estaba de humor para simplemente permitir que el niño rey muriera y fuera al inframundo del campo de juncos. No, quería que sufriera. Así que usó su propia magia oscura para sellar el alma del niño en su interior. El objeto del milenio que el faraón llevaba alrededor de su cuello lo hizo añicos, luego guardó los objetos bajo llave para que nunca pudieran volver a usarse y comenzó su propio reinado sobre Egipto. Un reinado tristemente tranquilo y justo que es tan aburrido. Cuando encontré este rompecabezas, el espíritu del niño faraón apareció ante mí. Me contó toda su historia, todo lo que te he contado. Y dijo que juntos podríamos hacer cosas increíbles. Solomon dejó escapar una carcajada. Utilicé su alma como segundo sacrificio para otorgarme poder. No importaba cómo chillara y suplicara que no era una amenaza para mí, que solo quería vivir, sabía los peligros de dejar que la amenaza persiste. Se inclinó hacia adelante una vez más y me miró a los ojos. Y no permitiré que te conviertas en mi Bakura. Así que lo que... Le pregunté, mirándolo fijamente, ¿es aquí donde intentas arrancar mi alma de mi cuerpo? Serenity intentó eso y... Ya sabes lo que le pasó. Sí, dijo Solomon con una leve risa, empujándose hacia arriba y fuera del trono. Pero no soy Serenity Wheeler. No estoy empuñando uno de los objetos modernos. El mío es el original. Y el mío también, dije fríamente, deseando sacar la llave del milenio. Y sé cómo usarlo. ¿Sabes? Dijo Salomón, interesado. Ese fue uno que no pude descifrar, lo admito. El rompecabezas fue, bueno, tengo una conexión cercana y personal con eso. Bajó del estrado y comenzó a dar vueltas por la habitación, mirándome mientras continuaba su trayectoria orbital. El collar lo supe de su último portador, el chico cuidador de tumbas reveló sus secretos antes de que lo matara, al igual que su puta hermana que pensó que podía entregármelo a cambio de su vida. El ojo de Pegaso intentó usarlo contra mí, antes de que lo arrancara junto con el otro de su cráneo. Pero la llave... Esa ha sido un misterio. No dije una palabra, no quería darle ninguna pista sobre cómo funcionaba la llave. En lugar de eso, simplemente lo mantuve vigilado, sintiéndome un poco reconfortado por tener un objeto conmigo, listo para protegerme contra cualquier cosa que el rey de dominó fuera a lanzarme. Pero sí, esta es la parte donde tomo tu alma. Pero primero debo encenderla. Hacer que las energías que contiene fluyan. O, para decirlo de otra manera, sazonar la carne. Ya peleé con Pennywise, le dije.
Solomon frunció el ceño ante eso y lo descarté. No importa, intentaba si no lograbas intimidarme. Sí, bueno, dijo Salomón con un tono bastante alegre que no hizo nada para tranquilizarme. A pesar de todos los fracasos del faraón, he llegado a ver que tenía razón en una cosa. La batalla es la mejor manera de hacer que el cada uno se fortalezca. Así que vamos a batirnos en duelo, ¿no? Me quejé. El rey me miró y puse los ojos en blanco. Dimensión diferente y aún así todo se reduce a un duelo. Quiero decir, en serio, solo por una vez me gustaría que el destino del mundo se redujera a escribir un bonito ensayo. Tal vez cuánto de Albania se salve dependerá de que también cito mis fuentes. Solomon me fulminó con la mirada. No te burles de mí. Me estoy burlando de la situación, no de ti, señalé, activando mi disco de duelo robado. Déjame adivinar, si pierdo, esto me absorberá el alma y seré desterrado a un mundo de dolor y tormento, y bla, bla, bla. Suspiré y saqué una baraja. ¿Y qué obtengo si gano? No caer 2 veces en el mismo error. Solomon dejó escapar un suspiro. Estaba claro que pensaba que esto era una pérdida de tiempo porque iba a ganar. Por supuesto, alguien que se declarara abiertamente rey de una ciudad sin siquiera controlarla creería que no había ninguna posibilidad de que alguna vez pudiera fallar. Te dejaré ir. Con el alma intacta, exigí. Y bien. Bien, dije incluso cuando planeaba nunca dejarlo entrar en mi alma. En silencio imaginé un candado en mi pierna, uno que unía mi alma a mi cuerpo, y mi dedo era la llave, girando el candado y cerrándolo de modo que nada pudiera romperlo. Sentí un ligero pellizco y luego nada y mentalmente suspiré de alivio mientras la llave hacía su trabajo. Bueno, entonces, Su Excelencia, vamos a batirnos en duelo. Sí, dijo Solomon, caminando de regreso a su trono y sentándose. Una plataforma de duelo se levantó frente a él y se deslizó sobre su regazo para que pudiera tener nuestra batalla con lujo y comodidad. Claramente era solo un disco de duelo que había sido modificado para bloquearse en la plataforma, pero aún así tenía que admitir que, por mucho que el hombre pareciera un pequeño imbécil arrogante, tenía la idea correcta cuando se trataba de sentarse en una silla cómoda y agradable. Durante el duelo, el trono incluso estaba acolchado. Sacó su mazo y comenzó a barajarlo. Los movimientos eran perezosos pero también casuales y llenos de facilidad. Estaba claro que Solomon sabía manejar una baraja y recordé vagamente que mi versión de Solomon Muto había sido un famoso jugador y aventurero que había hecho su fortuna viajando por el mundo haciendo apuestas locas y conquistando todos los juegos que podía encontrar. Insertando mi mazo en mi disco de duelo, disparé los generadores de hologramas y saqué mi mano inicial. ¿Quién va primero, Excelencia? Pregunté en tono burlón. Yo, por supuesto, dijo Solomon mientras sacaba sus cartas. Dime, ¿en tu mundo, las barajas reflejan a sus dueños? Ellas hacen. Lo mismo pensé. Hay algunas cosas que permanecen eternas, incluso más allá de los diferentes reinos. Las cubiertas son simplemente recipientes para vas y una persona no puede evitar seleccionar una que coincida con los secretos que guardan dentro de sus almas. Miró por encima de su mano. Tomemos mi mazo, por ejemplo. Primero construí mi riqueza explorando el mundo, buscando los misterios que desconcertaban a las mentes más grandes tanto de la ciencia como del misticismo. Así es como obtuve por primera vez el rompecabezas del milenio, así que sentí que era apropiado construyó mi mazo en torno a esas cosas. Los misterios del mundo, ocultos a la vista, pero solo porque estén ocultos no significa que no sean reales. Esperando. Pero primero, si deseamos descubrir lo desconocido, debemos dejar de lado todo lo que hacemos ahora. Para abrir nuestras mentes. Querido señor, todos ustedes, megalómanos, hablan así. Murmuré en voz baja. ¿Alguien no aprendió del síndrome? Solomon levantó una tarjeta. Activo Card Destruction, lo que nos obliga a descartar todas nuestras manos y robar nuevas cartas. Él sonrió mientras dejaba su mano a un lado. ¿Dañaré tu estrategia? ¿Jugué bien mis cartas? ¿O te ayudé? Simplemente levanté una ceja ante eso y el rey frunció el ceño cuando me negué a responder, simplemente colocando mi mano abierta en mi cementerio. No sirve de nada ocultarme nada, Caos, dijo Solomon. Vi todo tu duelo contra el profesor. Sé qué tipo de mazo estás usando. Ese mazo de mago contador de hechizos. Estoy listo para ti y tu Endymion. Cada jugador aprende a contar las cartas y ver los signos. Y mirando a ti ahora mismo, se te acabaron los ases.
En una cálida tarde de verano en un tren con destino a ninguna parte me encontré con el jugador. Ambos estábamos demasiado cansados para dormir. ¿Qué es eso? Solo Troy, dije con un suspiro. Le gusta tocar música, de hecho, me sorprende que te hayas dado cuenta, ya que la mayoría de las veces la gente ni siquiera comenta al respecto. Miré a mi alrededor antes de finalmente volverme hacia Solomon. Y bien. Estamos esperando. Ten cuidado con lo que deseas, muchacho, me espetó Solomon. Claramente no le gustaba que el joven no le mostrara al ciervo mayor el respeto que sentía que se le debía. Ya envié un misterio al cementerio cuando usé Card Destruction, no fue simplemente diseñado para hacerte daño. Al enviar mi Ogopogo al cementerio de Gracia, puedo enviar un monstruo similar al cementerio. Él sonrió. Curioso, ¿no? Peligro. ¿Sí es usted? No, dije, interrumpiendo su burla. Ese es el mazo que estás ejecutando. Un peligro. Mazo. Solomon me miró sorprendido por eso y sonreí. Yo también tengo uno. Por supuesto, eso fue en el mundo real, antes de que me arrastraran a esta extraña realidad alternativa, bueno, la extraña realidad alternativa antes de esta extraña realidad alternativa. Pero aún así había construido esa plataforma y tenía una idea general de cómo funcionaba. Normalmente peligro. Se usó como motor, pero estaba dispuesto a apostar que al ser un anime, incluso una versión retorcida de realidad alternativa de uno, Salomón estaba ejecutando un peligro puro. Mazo, lo que significaba que todo el enfoque era convocar a sus grandes monstruos lo más rápido que podía para derribarme con su poder puro. ¿Se llevará una sorpresa? Pensé. Así que nos turnamos para mirar por la ventana la oscuridad. El aburrimiento nos superó y él comenzó a hablar. Aún no me has dicho cómo obtuviste tu llave o qué puede hacer, me dijo Solomon, pero puedo decir que eres alguien bueno para aferrarse a algo olvidado y perdido para el mundo y no soltarlo. Así que, veamos qué tan bueno eres para captar a otro. Levantó una carta de su mano y la volteó para revelar peligro. Mothman antes de colocar toda su mano en la plataforma de duelo, lo que provocó que las cartas aparecieran repentinamente en el campo. ¿Podrás encontrar a mi monstruo, Edwin, antes de que ataque? Miré las 4 cartas, sabiendo que las probabilidades de encontrarlo eran escasas. Pero eso no importó demasiado con el peligro. Arquetipo porque si seleccionabas el monstruo equivocado, era enviado al cementerio, y desencadenaba un efecto que podría ser bastante desagradable. Más a la izquierda, dije finalmente y la tarjeta se levantó, revelando Brain Control. Supongo que eso es bastante apropiado, se burló Solomon, ya que no tienes cerebro. Qué lindo, ¿conseguiste que Bruce Vilanch escribiera tu material? Cuando Solomon simplemente me miró fijamente de nuevo, con el ceño fruncido por la confusión, simplemente agité mi mano con desdén hacia su monstruo. Solo convoca a la maldita bestia. Él dijo. Hijo, me he ganado la vida leyendo las caras de las personas, sabiendo cuáles eran las cartas, por la forma en que sostenían sus ojos. Incluso cuando apareció en el campo, Mothman parecía envuelto en las sombras. Pude distinguir su forma básica, con las largas alas en forma de capa en su espalda, la gran cabeza y antena peludas, y los ojos brillantes como faros que parpadeaban antes de sisearme. Solomon simplemente sonrió mientras sacaba su carta, terminando su turno con su primera criptomoneda en el campo, listo para darse un festín con mi carne o simplemente pararse en un puente y predecir la perdición cuando tuviera la oportunidad. Mi turno, supongo, dije mientras miraba por encima de mi mano, decidiendo que era hora de empezar a joder a Solomon. Pongo una carta en el campo y activo Fires of Doomsday, lo que me permite convocar 2 fichas de Doomsday en mi lado del campo. Y termino mi turno. Simplemente sonreí cuando los 2 demonios del humo aparecieron en el campo, mirando al Mothman sin ningún terror o miedo que Solomon probablemente sintiera que su monstruo debería inspirar. ¿Qué es esto? ¿Alguna nueva forma de generar contadores de hechizos? Preguntó Salomón. Es un misterio, dije simplemente. Resuélvelo. Así que si no te importa que te diga, veo que te has quedado sin ases. Para probar tu whisky, te daré un consejo. El rey apretó los dientes ante eso, claramente no estaba acostumbrado a que alguien le hablara desde que había usado el rompecabezas para comenzar a tomar el control de dominó. Pero rápidamente se sacudió su molestia y volvió al placer burlón. No importa. Tus pequeñas fichas son simplemente una barrera débil contra mis monstruos. Hablando de, levantó otro monstruo peligro, este se asemeja a una criatura bípeda parecida a un lobo. Este, es Dogman.
¡Qué bien!, declaré con una sonrisa. Michigan representa. ¿Tienes una enana roja ahí también? ¿Entonces sería un real? ¿Podrías callarte y simplemente batirte en duelo?, exigió Salomón. Puedo batirme en duelo, pero callarme es un poco difícil para mí, soy un pícaro travieso. Salomón puso su mano sobre el lector, su única respuesta. Extremo izquierdo otra vez. La tarjeta se volteó, y de hecho salté un poco hacia atrás cuando una enorme serpiente marina saltó de la tarjeta, elevándose en el aire por un momento antes de sumergirse en el campo antes de hacerse añicos. Bueno, eso fue, subí mi mano, presionando mis dedos en mi cuello para comprobar mi pulso. Encontraste un monstruo, pero no el que querías. Y por eso mi Dogman ahora puede aparecer en el campo. La bestia, que no era hombre lobo porque nunca se convirtió en hombre y siempre fue canino, el rey de los altramuces, saltó al campo y echó la cabeza hacia atrás, soltando un aullido que sonó tanto como un grito humano como hizo el llamado de una fiera salvaje. Y no solo puedo robar una carta para reemplazar a mi Dogman en mi mano, sino que enviar a Nessie al cementerio activa su efecto, lo que me permite agregar una carta peligro. De mi mazo a mi mano. Solomon sacó su mazo, lo miró cuidadosamente antes de asentir y reclamar una carta, que instantáneamente colocó en la platier. Ahora colocaré una carta en el campo antes de sacar esas fichas del juicio final. Hombre perro. Hombre polilla. Destruye las fichas de Edwin. Vi cómo los críptidos saltaban hacia adelante, Dogman arremetía salvajemente contra una ficha del juicio final mientras la otra enfrentaba el chillido de Mothman. Habría sido una batalla impresionante si mis fichas no fueran solo demonios de humo que se disiparon en el momento en que los monstruos se acercaron. No eran luchadores, estaban allí para distraer y servir. Eso fue todo. Y habían hecho su parte perfectamente. Entonces le entregué mi botella y bebió mi último trago. Luego encendió un cigarrillo y me pidió fuego. Activa mi carta trampa. Trampa truco. Mi mazo salió de mi disco de duelo y comencé a revisarlo. Puedo desterrar una carta trampa de mi mazo para colocar otra en mi campo y luego, si así lo deseo, activarla instantáneamente. Y elijo hacer precisamente eso, activar Metaverso. El campo cambió repentinamente, apareciendo líneas de cuadrícula sobre él, destellando intensamente mientras la sala del trono estaba cubierta por patrones digitales. Y esta carta trampa me permite seleccionar un hechizo de campo de mi mazo y activarlo. Ah, sí, tu ciudadela, dijo Solomon, alcanzando lentamente una carta en su mano. Me temo que no te servirá de mucho cuando juegue esto. Prohibición. El hechizo brilló en el campo, revelando una pared con una lista de nuevas reglas y órdenes de algún dictador de mano dura. Al declarar la ciudadela de Endymion puedo evitar que uses su efecto, bloqueándote de muchas de tus estrategias y desperdiciando tu metaveré. Él sonrió ante eso y luego, para aumentar su villanía, también se rió entre dientes. Fuiste un tonto al enfrentarme, Edwin Chaos. Sé jugar este juego mucho mejor que tú y nunca pierdo. Sí, eso es realmente interesante, activa Light of Darkness. Y la noche se volvió mortalmente silenciosa y su rostro perdió toda expresión. Dijo: si vas a jugar, muchacho, tienes que aprender a jugarlo bien. Ahora fue mi turno de sonreír mientras Metaverso terminaba de transformar el campo, haciendo que la sala del trono se convirtiera en una enorme caverna llena de rocas irregulares y una niebla verde brillante que se filtraba desde las grietas de la piedra. Las sombras llenaron el aire y una sensación aplastante lo impregnó todo, opresiva y fuerte. ¿Qué truco es este? Un truco de trampa, dije sombríamente. Te preparaste para mi mazo Endymion, pero ese es el mazo de Edwin Chaos. Tu hombre capturó a mis amigos, así que para recuperarlos necesito ser otra persona. Extendí mis brazos. Soy el demonio guardián, bienvenido a mi reino. Una carta salió de mi mazo. Este mazo no se parece en nada a lo que has visto. Todas tus pequeñas tramas, conteo de cartas y estrategias no significarán nada cuando te enfrentes a los horrores que esperan dentro de mi mazo, listos para servir a su señor. La rebelión ha comenzado, mi señor, ¿puedes? ¿Escuchas a la gente cantar? Tienes que saber cuándo retenerlos, saber cuándo retirarlos, saber cuándo alejarte y saber cuándo correr. Aparte de Troya, murmuré. Por primera vez vi aparecer una pizca de duda en el rostro de Solomon. Solo un pequeño vistazo, nada más. Un indicio de que las cosas no iban exactamente como él pensaba que deberían hacerlo.
Me pregunté cuántos juegos había ganado con habilidad real en su larga vida como jugador legendario y cuántos habían sido comprados mediante trampas y trucos. Si fue esto último, debe haber sido un verdadero golpe al cuerpo descubrir de repente que tales complots le fueron arrebatados, obligándolo a jugar honesto. Ahora es mi turno. Dibuja. Tomé mi tarjeta y sonreí al verla. Primero juego a Allure of Darkness, lo que me permite robar 2 cartas a costa de desterrar un monstruo oscuro de mi mano o lo pierdo todo. Afortunadamente ya tengo un monstruo oscuro, así que no hay ningún riesgo. Robé 2 cartas antes de desterrar una, negándome a revelar lo que había desechado. Eso facilitaría las cosas para Solomon y yo no tenía ningún interés en hacer algo así por el anciano. Ahora bien, activo Enemy Controller. El mando del juego apareció en el campo, flotando ante mí. Ahora, normalmente tendría que sacrificar uno de mis monstruos para tomar el control de uno de los tuyos. Pero Light of Darkness tiene 2 efectos interesantes. El primero convierte a cada monstruo que habita en la guarida en un monstruo oscuro, ahora que no nos importa mucho a ninguno de nosotros, así que pasemos al segundo efecto. En la guarida, lo que es tuyo es mío, y mío, y mío. Puedo tratar a tus monstruos como si fueran míos, tributando a tu Dogman para que tome el control de Mothman por un turno. La criptomoneda canina aulló de dolor mientras se rompía y un cable salió disparado del controlador y se aferró a Mothman. La criptomoneda luchó antes de que sus ojos cambiaran de rojo a azul y volara hacia mi lado del campo. Nunca cuentas tu dinero cuando estás sentado en la mesa. Habrá tiempo suficiente para contar cuando el trato esté hecho. Ahora de darle un poco de compañía. Seleccioné una tarjeta. ¿Sabías que originalmente se suponía que la guarida era una prisión? Las peores almas enviadas allí para pagar por sus pecados. Custodiadas por aquellos que podían hacer la vista gorda ante los gritos y súplicas de aquellos encerrados en esta oscuridad. Pero no puedes empapar un lugar con maldad y esperar que no afecte a quienes habitan allí. La guarida se alimenta de la oscuridad y, a su vez, expulsa a tanta oscuridad. La crueldad es una infección, lentamente se arraiga y se propaga. Donde antes simplemente hacías la vista gorda ante la maldad de los demás, pronto comienzas a notarlo, y decides que si son malvados, está bien que aceptes tu propia oscuridad, porque no eres tan malo como ellos. El día que te justificas haciéndote creer que lo hiciste todo mal, necesitas ser peor. Para dominarlos. Y así los guardianes de la guarida y las almas condenadas se convirtieron en sus amos supremos, mucho peores que las almas que originalmente se suponía que debían ser. Vigilar. La guarida alguna vez tuvo un guardián, uno que custodiaba la puerta y no dejaba escapar a ninguna alma. Pero ahora merodea en la oscuridad, buscando más para arrastrar al pozo de la opresión. Permíteme presentártelo. He aquí Arima, la malvado guardián. El perro demoníaco de 3 ojos irrumpió en el campo, deteniéndose entre 2 pilares de piedra irregulares y dejando escapar un rugido más adecuado para un león que para un canino. Los volutas verdes de almas condenadas se estremecieron ante la aparición de su carcelero antes de optar por irse a otras partes de la guarida. Agradecí en silencio el hecho de poder convocar monstruos en modo defensa, ya que era de gran ayuda con lo que había planeado. Y ahora activo su habilidad especial. Al sacrificar un monstruo que controlo puedo robar una carta. Y como perderé el control de tu Mothman al final de mi turno, creo que es mucho mejor que simplemente deshacerme de él. Ahora. Arima, muéstrale el poder de la oscuridad. Mi guardián saltó sobre Mothman, el críptido intentó huir pero no pudo escapar. Arima hundió sus colmillos en el insecto y lo sacudió con fuerza hasta que se hizo añicos, una carta deslizándose desde la parte superior de mi mazo hacia mi mano. Miré a Solomon, quien me fulminó con la mirada, claramente no contento con cómo estaba usando sus monstruos para ayudarme a mí mismo. No importa que él hiciera lo mismo en mi posición, la codicia es algo tan poderoso para nuestro rey jugador. En voz alta dije. Pero eso no es todo. Verás, hubo uno que inclinó la balanza en la guarida, una criatura enviada para ser castigada, a quien Arima y el resto de los carceleros se suponía debían mantener encerrada para siempre. Pero con su corrupción pasó de ser su prisionero a su rey, y cuando uno es sacrificado en su guarida, sale, atraído por su sangre. Así que desde mi cementerio, enviado allí por tu propia destrucción de cartas, invoco especialmente a Darkest Diabolos, el señor de la base. La niebla verde repentinamente cambió a miasma púrpura a medida que las grietas en el suelo se hacían más grandes, corriendo arriba y abajo del campo y haciendo temblar el holograma de la guarida.
Me quedé allí, sonriendo incluso mientras Solomon hacía todo lo posible por parecer impasible, mientras la mano con garras de mi monstruo atravesaba el suelo, seguida por una segunda. De la fisura surgió Diabolos, el gran dragón negro que se liberó de la tierra, con cadenas rompiéndose y eslabones lloviendo entre sus pies con garras mientras dejaba escapar un rugido salvaje para dejar claro a todos quienes gobernaban la guarida. Arima se inclinó ante su señor y amo antes de que los dos se volvieran como uno solo hacia Salomón y su campo vacío. Todo jugador sabe que el secreto para sobrevivir es saber qué tirar y saber qué conservar. Ahora bien, veamos qué carta has colocado para salvarte, dije, sabiendo que alguien como Solomon no habría colocado una carta en el campo que no lo protegiera. Después de todo, un verdadero jugador siempre cubre sus apuestas. Diabolos, ataca los life points del rey directamente. Activo, estás en peligro. Dijo Solomon, la carta trampa apareció en el campo, seguida poco después por 3 cartas boca abajo. Ahora es el momento de que elijas tu destino, Edwin Caos. Te has topado con el dominio de uno de mis monstruos peligro. ¿Pero cuál? Esa es la pregunta. Selecciona una de estas cartas para elegir tu destino y deja que veamos lo que la naturaleza tiene reservado para ti. Hasta ahora me ha funcionado bien, dije encogiéndome de hombros, así que vayamos por el extremo izquierdo. Las otras 2 cartas desaparecieron, para ser mezcladas nuevamente en el mazo de Solomon, donde la última carta se hundió en el campo, antes de que los estallidos comenzaran a resonar por toda la guarida. Diabolos simplemente entrecerró los ojos y gruñó al intruso, que pronto emergió de detrás del trono de Salomón. Era una enorme bestia peluda, de piel azul y pelo negro, que casi alcanzaba la altura de mi dragón. Sus largas garras eran de un color carmesí que hacía juego con los trozos de tela que había atado alrededor de sus brazos. Y, por supuesto, estaban sus pies muy grandes y... peligro. Bigfoot es más que rival para tu dragón, Edwin. Así que atácalo con tus diabolos, si lo deseas. Mátalo. Aunque no obtendrás la victoria que esperabas. Termino mi turno, dije simplemente. No hay necesidad de atacar cuando la amenaza pronto pasará. El efecto de la carta trampa se activó y Bigfoot se hizo añicos. Tu campo está vacío otra vez, Salomón, así que veamos qué puedes hacer. Pero antes de que el rey de dominó pudiera decirle una palabra, se escuchó un chirrido y miró hacia su plataforma, sonriendo levemente mientras leía algo. ¿Deseas ver lo que puedo hacer? Estaré feliz de mostrártelo. Dio una palmada y las puertas de la sala del trono de repente se hicieron visibles, abriéndose de par en par. Porque cada mano es una ganadora y cada mano es una perdedora y lo mejor que puedes esperar. Primero caminé con mi doble malvado y, aunque no podía ver sus rasgos, me di cuenta de que tenía una expresión absolutamente engreída en su rostro. Hizo un gesto hacia la puerta, y entraron 3 figuras. Sus movimientos eran rígidos, casi militaristas. Avanzaron, sin mover los ojos, sin mirarme, sin reconocer siquiera que sabían que yo estaba allí mientras se movían para pararse junto a Solomon, flanqueándolo. ¿Estás obsesionado con salvar a tus amigos? Se burló el rey de dominó mientras señalaba a Thea, Tristán y Yuri, quienes llevaban los discos de duelo del rey y se comportaban como su nueva guardia de honor, con sus ojos de color blanco lechoso. Oh, es muy tarde para eso. Es morir mientras duermes.